como les decía, de esos quizzes, pues, de esos quizzes, el objetivo no es desaprobarlos, más bien es como reforzar el conocimiento, pero sí, al final, cuando yo les doy una nota de participación, pues sí les doy sí tengo en cuenta a los que hayan participado, porque es importante, ¿no?, participar de esas actividades, siempre que se pueda, porque pues algunos también tienen problemas de conectividad o de otro tipo, entonces, pues, en ese caso también es entendible, ¿no? Bueno, en esta ocasión vamos a mirar una clase de mecanismos especiales, que son los mecanismos articulados, principalmente los mecanismos de 4 y 6 barras. Son mecanismos muy ampliamente usados y eso se debe a varias razones. En primer lugar, porque son muy simples, ¿no? Nosotros como ingenieros siempre buscamos simplicidad y si algo simple funciona, pues eso es lo primero que elegimos, ¿no? Es un mecanismo muy simple, pero también muy versátil, ¿no?, porque se acomoda a varias aplicaciones. Es la primera opción para el diseño, ¿sí? Y se pueden clasificar dependiendo de para qué lo usemos. Por ejemplo, a veces normalmente siempre en un mecanismo de 4 barras, pues tenemos un bastidor, ¿cierto?, que es la barra 1, un eslabón de entrada, por donde entra el movimiento, ¿cierto? Este eslabón de entrada es por donde está conectado el actuador, que puede ser un motor o otro tipo de actuador, ¿cierto? Un eslabón de salida, que es por donde sale el movimiento que nosotros deseamos, y un eslabón que hace el acople entre el eslabón de entrada y el eslabón de salida. Esos son los componentes de un mecanismo de 4 barras. Entonces, dentro de la clasificación de los mecanismos de 4 barras, hay algunas veces donde los necesitamos para que la salida sea específica, que tenga una salida específica. En ese caso, estamos hablando de generador de funciones, reglas de salida. Otras veces necesitamos es que algún punto del mecanismo siga una trayectoria específica, que puede ser arbitraria, ¿cierto? En este caso estaríamos hablando de generador de trayectorias. Y en la clasificación más general sería aquellos en los que se genera movimiento, en los cuales tanto la salida como la trayectoria es importante. ¿Vale? Bueno, por aquí tengo algunos ejemplos clásicos de esta clase de mecanismos. Por ejemplo, miren este mecanismo de 4 barras. El bastidor, ¿cierto? Miren que, por ejemplo, en este caso, ¿qué es lo que se está buscando? Generar una trayectoria, miren. ¿Vale? Generar una trayectoria. Por ejemplo, por acá tenemos un caso típico. De hecho, creo que en el taller les preguntaban acerca de este. Miren que estos componentes de aquí forman un mecanismo de 4 barras, ¿no? Miren, bastidor, barra de entrada, acoplador y barra de salida. Lo que pasa es que aquí hay dos mecanismos de 4 barras que están acoplados, ¿no? Porque acá tenemos un mecanismo de 4 barras y aquí tendríamos otro mecanismo de 4 barras. ¿Para qué creen que se utiliza este mecanismo? ¿O para qué lo usarían? Para doblar algo, hundir. De hecho, en el taller creo que les preguntaban esto, ¿no?
De los mecanismos que les preguntaban en el taller, ¿para qué lo usarían ustedes? Como para hacer cuña, ¿no, profe? O algo así. ¿Para qué? Para hacer una cuña o... No, entonces, bueno, les dejo la consulta, porque ahí en el taller les preguntaban, ¿no? ¿Para qué se utilizaba ese mecanismo? Bueno, ese es un ejemplo de lo que se podría utilizar Para cortar, pues es que en el taller dice que una bisagra de corte. ¿Se acuerdan que en el taller decía la bisagra para el cofre de un coche? Ah, cofre, no corte. Esa sería una aplicación, ¿no? O sea, el capó de los vehículos, uno necesita abrirlo y es muy probable que en las bisagras tenga uno de estos mecanismos, ¿no? No es el único, hay muchísimos, pero esa sería una opción, ¿no? Pues si ustedes se imaginan aquí todo el capó, todo el cofre, esa sería una aplicación, ¿no? Miren que en este caso lo importante no es generar ninguna trayectoria, sino aquí lo importante es el movimiento de entrada y la salida, ¿no? Que en este caso la salida sería la posición del cofre que está en un punto cerrado y en otro punto está abierto. Nada más. ¿Vale? Aquí tenemos un mecanismo bastante usado. Ya miraremos cómo se llama. Miren que aquí este eslabón da una vuelta completa, mientras este hace una oscilación, ¿no? ¿Para qué se podría usar este mecanismo, por ejemplo? Los limpiaparabrisas de un carro. Sí, para limpiar, La mecedora. sí, también podría hacerse, ¿no? Para el, también se podría usar para, bueno, por acá hay varios, ¿no? A ver, les voy a mostrar uno que me gustó especialmente. A ver. Este, por ejemplo. ¿Para qué usaríamos ese mecanismo? Lo he visto en los pozos petroleros ese. Sí, profe, es como para bombear, ¿no? Sí, porque aquí uno pone un pistón y aquí pone una cavidad. Y si aquí tiene, por ejemplo, petróleo, agua, lo que sea, pues estaría bombeando, ¿no? Con este sistema estaría bombeando un líquido. En algún momento se succiona y en otro momento se lo expulsa, ¿no? Si se pone acá en la parte de abajo una válvula de una sola vía, es decir, una válvula que permita el ingreso de un fluido, pero no permite que se salga, se podría hacer una bomba con esto, ¿no? Y miren que una solución como esta sería chévere, por ejemplo, implementarla en las zonas rurales donde pues no hay, por ejemplo, acueductos, ¿cierto? Y donde hay ríos, entonces uno con una turbinita movería esta rueda y con esta bomba podría bombear pues agua a una zona apartada, a un tanque, por ejemplo, ¿no? Que esté en una zona apartada, ¿cierto? Bueno, entonces ahí les presenté pues varios ejemplos de mecanismos de 4 barras, ¿cierto? Miren aquí otros ejemplos. El más conocido, yo diría, el mecanismo de limpia parabrisas, conformado por el bastidor, ¿cierto? Pues la parte fija, ¿cierto? La manivela, que es el eslabón que rota completamente, ¿cierto?
Aquí está el elemento de salida, que en este caso es toda esta barra que está aquí articulada aquí en este punto y que oscila, ¿cierto? Y está el elemento conector o el acoplador, que es este elemento, ¿no? Noten que algo que podemos mirar aquí es que cuando nosotros analizamos mecanismos, pues tenemos que desarrollar esa capacidad de mirar un mecanismo, identificarlo rápidamente, identificar el número de eslabones y cómo se comporta, ¿no? Porque aquí aparentemente, digamos, el hecho de que este eslabón sea así, pues nos confundiría un poco, ¿no? Pero miren que cinemáticamente este eslabón así, con esa forma, pues nosotros lo representamos simplemente como una línea, ¿vale? Es decir, una cosa es representar algo simplificadamente y otra cosa es cómo se ve en la realidad, ¿no? Bueno, aquí tenemos otros. Muy usado este mecanismo de manivela corredera, ¿cierto? Es el mecanismo que casi que todos los motores de combustión interna, compresores, llevan internamente, pero se lo utiliza en muchas aplicaciones también. Este elemento está rotando completamente. Este pistón se mueve, se traslada sobre esta guía y este elemento es el conector, pues está moviéndose, ¿no? Está rotando. Miren que incluso, por ejemplo, cuando nosotros nos subimos a una bicicleta, pues nosotros, nuestras piernas hacen parte de unos mecanismos, ¿no? Porque aquí, digamos, estaría el bastidor, esta parte es fija, ¿cierto? Aquí está el plato con una manivela, esto es lo que rota completamente, ¿cierto? Y aquí estaría nuestro muslo trabajando como eslabón de salida y este sería el acoplador, ¿no? Esta parte de la pantorrilla, ¿cierto? Bueno, ¿hasta ahí alguna duda? Bueno, entonces estos mecanismos de 4 barras pues ya sabemos que son muy simples, muy versátiles, aparecen en muchas aplicaciones, ¿cierto? La pregunta es, ¿qué lo hace tan versátil, ¿no? Aquí hay una de las respuestas. A través de un proceso denominado inversión, ¿cierto? A partir de un mismo mecanismo se pueden obtener otros. ¿En qué consiste la inversión cinemática? Consiste en tomar un mecanismo e fijando una barra y mirando el comportamiento del mecanismo. Es decir, que a partir de un mismo mecanismo se pueden obtener varios. ¿Sí? Por ejemplo, miremos aquí las inversiones típicas de un mecanismo de 4 barras. Noten que en este caso, el elemento que está fijo es esta corredera, ¿cierto? Y este elemento está rotando completamente. Miren que ahora esta corredera es móvil, pero se ha fijado este elemento, ¿no? Ahora, creo que me pasé aquí. Miren que ahora este elemento es el que está fijo, los demás son móviles. Y finalmente ahora el pistoncito está fijo y todo lo demás es móvil, ¿no?
Eso significa que a partir de un mismo mecanismo se obtuvieron 4 diferentes. ¿Sí? Y eso permite, pues, a partir digamos, si tenemos un mecanismo, pues podemos sacarle más provecho, ¿no? 4 inversiones, mostramos ahí. ¿Listo? Entonces, en resumen, una inversión cinemática consiste en fijar un elemento de un mecanismo y alternamente fijar diferentes elementos para obtener otros mecanismos. Bueno, otra cosa que se puede hacer para sacarle pues, más el provecho a un mismo mecanismo y obtener otros es lo que se llama transformación cinemática. Entonces, aquí hay algunas reglas de transformación, se las voy a presentar. La primera dice: las juntas revolutas de cualquier cadena cinemática se pueden reemplazar por juntas prismáticas sin cambiar el número de grados de libertad del mecanismo, siempre que por lo menos 2 juntas permanezcan en el lazo. Ejemplo de este caso lo tenemos acá, ¿no? Miren que este es un mecanismo de manivela balancín, 4 barras, ¿cierto? ¿Cómo funciona este? Este eslabón rota completamente, mientras este eslabón, pues, oscila entre esta y esta posición. ¿Vale? Si aplicamos esa primera regla que dice que podemos en una cadena cinemática reemplazar una junta de revolución por una junta prismática y no cambiamos el número de grados de libertad del mecanismo. Miren, entonces, miren que en este mecanismo, ¿qué es lo que se ha hecho? Esta junta que está aquí de revolución se la cambió por una prismática. ¿Cierto? Se la cambió por una prismática y el resultado es un mecanismo que tiene el mismo grados de libertad y pues que tiene un comportamiento diferente. Aquí es importante también tener en cuenta algo, ¿no? Noten que, pues, a veces es un poco difícil asociar este mecanismo con este, ¿no? Pero supongan, para la conversión de aquí a acá, supongan que este eslabón es muy grande, con una longitud infinita. Entonces, cuando este eslabón es muy grande, ¿qué es lo que pasa? Se convierte en este, ¿no? Se convierte en este. O, pues para que lo vean de una forma diferente, hagan de cuenta que es como cuando nosotros caminamos sobre la superficie de la Tierra. Nosotros sabemos que la Tierra es redonda, pero sin embargo cuando caminamos sobre una superficie normal, pues suponemos que estamos caminando sobre una superficie horizontal, y es porque el radio de curvatura pues, de la Tierra es muy grande, que caminar un pequeño tramo es como si estuviéramos caminando por una superficie horizontal. Es lo mismo que pasa aquí cuando este eslabón es muy grande, ¿no? Tiende a ser infinito. Entonces, en ese caso, este mecanismo es equivalente a este. Y se ha aplicado esa primera regla de transformación donde una junta de revolución se ha convertido en una junta prismática, ¿no? ¿Vale? ¿Qué es esta? Bueno. Sigamos. Cualquier junta completa se puede reemplazar por una semijunta, pero esto incrementará el grado de libertad del mecanismo, el número de grados de libertad del mecanismo en 1, ¿no? ¿A qué se refiere eso? ¿A qué se refiere eso? Bueno, ahí, primero les aclaro, ahí habla de semijunta y junta completa. ¿A qué se refiere con eso? A los pares inferiores o pares de un grado de libertad le llaman juntas completas. ¿Cierto? Aquí tenemos un mecanismo de 4 barras, 4 pares inferiores o 4 juntas completas, como quieran llamarlo.
según esa regla de transformación, dice, si nosotros reemplazamos una de estas, o sea, un par inferior por un par superior, ¿qué pasa con los grados de libertad? Aumentan en 1. Aumentan en 1, ¿no? Eso es lo que está diciendo ahí la regla de transformación. Entonces, supongan que aquí, por ejemplo, ponemos aquí, justo aquí, una leva sobre una superficie, ¿cierto? Sabemos que esto es un par alto o un par de 2 grados de libertad, entonces aquí teníamos un grado de libertad y en este caso, al hacer este cambio, junta completa por una semijunta, pues aumentamos los grados de libertad en 1, ¿no? ¿Vale? Profe, en la primera no eran 2 grados de libertad. En la primera, ¿en cuál? ¿En este? Ajá. No, este problema lo hemos resuelto muchísimas veces, ¿no? 1 barra, 2 barras, 3 barras, 4 barras, ¿cierto? N igual a 4. ¿Cuántos F1 tenemos ahí? 1, 2, 3, 4. ¿Cuántos F2 tenemos? Sí, ya, mire. 0. Y aquí G, de acuerdo a la ecuación de Gruber, sería 3 por 4 menos 1, menos 2 veces por 4, y eso nos daría 3 por 3, 9, menos 2 por 4, 8, igual 1, ¿no? ¿Vale? Si tú repites el mismo procedimiento, pero con este, pues va a dar 2, ¿no? Porque en vez de tener aquí 4 F1, vamos a tener 3 F1 y un F2, y entonces eso nos va a cambiar, ¿no? Bueno, sigamos. Acá hay otra regla. La eliminación de un eslabón reducirá el número de grados de libertad en 1, ¿no? La eliminación de un eslabón. Y lo podemos ver fácilmente. Tenemos este mecanismo con un grado de libertad. Eliminemos un eslabón. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, ahí eliminamos un eslabón. Y pues nosotros sabemos ya que esto se comporta como una estructura, o sea, que aquí al eliminar un eslabón, redujimos un grado de libertad, ¿no? En la cadena cinemática. ¿Listo? La combinación de las reglas 2 y 3 mantendrá el número de grados de libertad original sin cambios. O sea que si combinamos esta regla, la de eliminar un eslabón, y adicionalmente cambiamos una junta completa por una junta, una semijunta, este caso, por ejemplo. Entonces, ¿cuántos grados de libertad tendrá este? Los mismos, ¿no? Uno, profe, sí. O sea, los mismos, digamos, cuando eliminamos un eslabón y cambiamos una junta completa por una semijunta, los grados de libertad no se alteran, quedan siendo los mismos, ¿no? Eso es lo que dice la cuarta regla. Quinta regla, cualquier eslabón ternario o de mayor orden puede ser parcialmente contraído a un eslabón de menor orden mediante coalición de nodos. Esto creará una junta múltiple, pero no cambiará el número de grados de libertad del mecanismo. Bueno, a ver. Vamos a ver un ejemplo de este caso. Este caso aplica más que todo es para los eslabones que son
de alto orden, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, supongamos que este es a este mecanismo le vamos a poner aquí un eslabón de mayor orden. Por ejemplo, este. ¿Sería qué? ¿De qué orden sería ese? ¿Este eslabón de qué orden sería? Terciario. Ternario, ¿no? Ternario. Bueno, entonces ahí tenemos este mecanismo. Miren que este es un eslabón ternario. Por acá tendríamos otro eslabón. Y por aquí tendríamos otro eslabón, ¿cierto? O sea que n sería igual a 6, ¿no? ¿Cuántos F1 tendríamos? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y acá 7, ¿no? Entonces, ¿cuánto sería grados de libertad en este caso? 3 por 6 menos 1 menos 2 por 7. Eso sería 3 por 5, 15, menos 2 por 7, 14, 1, ¿no? Un grado de libertad. Entonces, ¿qué dice esa regla de transformación? Dice, cualquier eslabón ternario o de mayor orden se puede contraer a un eslabón de menor orden mediante coalición de nodos. Esto crea una junta múltiple, pero no cambiará los grados de libertad del mecanismo. Entonces, ¿cómo le cambiaríamos el orden a este eslabón? ¿Qué es lo que dice ahí? Vamos a verlo acá, ¿no? Entonces, miren que lo que dice ahí es lo siguiente. Podemos en un eslabón de mayor orden, por ejemplo, este nodo que tenía acá, coalicionarlo y ponerlo aquí mismo. Entonces, ¿eso qué implicaciones tendría? ¿Qué implicaciones tendría sobre el número de grados de libertad? Ahora n sería ¿cuánto? Pues los mismos 6. F1 serían ¿cuántos? 1, 2, 3, 4. Miren que aquí ya hay dos pares. 5, 6 y 7, o sea, serían los mismos 7. Y si calculamos los grados de libertad, aplicamos Gruber, como son los mismos número de elementos y número de pares, pues nos daría 1, ¿no? Entonces, miren que aquí coalicionamos este nodo con este, pero no cambiamos el número de grados de libertad. Este eslabón ternario se convirtió en binario, pero no cambió el número de grados de libertad. Eso es lo que nos dice esa regla de transformación. Y finalmente, dice, la contracción completa de un eslabón de alto orden equivale a su eliminación y se creará una junta múltiple y el número de grados de libertad se reducirá, ¿no? Es decir que si este eslabón ternario, pues aquí fusionamos dos nodos, pero si fusionamos este nodo con este, pues eso equivale a eliminarlo, ¿cierto? Y sabemos que cuando se elimina un eslabón de una cadena cinemática, pues se reduce en 1 los grados de libertad. Eso es lo que nos está diciendo esas cadenas, esas reglas de transformación. ¿Alguna pregunta de estas reglas? Muy útiles para encontrar otras soluciones a partir de un mecanismo base, ¿no? Bueno, aquí está la que ya explicamos. Y vamos a mirar ahora lo que se llama la condición de Grashot, ¿no? Condición de Grashot.
Bueno, resulta que hubo investigadores que hicieron pues un análisis del mecanismo de 4 barras y llegaron a unas conclusiones. Entonces, principalmente pues se reconoce los principios de Grashot por este investigador, Grashot, y él sacó unas deducciones y lo plasmó en una ecuación. Entonces, ¿qué es lo que hizo él? Dijo, tomó un mecanismo de 4 barras y al eslabón más corto le llamó S, de short, ¿cierto? Al eslabón más largo le llamó L, del long, y a los otros eslabones les puso P y Q. Entonces, él llegó a la siguiente conclusión. Mire, cuando la longitud del eslabón más corto y del eslabón más largo son menores o iguales que la suma de P más Q, cuando se cumple esa condición, al menos un elemento del mecanismo rota completamente, ¿cierto? Cuando esto es igual, esto es igual a esto, también al menos un eslabón del mecanismo rota completamente. Pero cuando esto de aquí es mayor que esto, ninguno de los eslabones del mecanismo rota completamente. ¿Y eso por qué era importante? Porque, sobre todo antiguamente, eso era bien importante porque uno de los principales actuadores que nosotros tenemos en cualquier mecanismo es un motor, ¿cierto? Entonces, si un eslabón rota completamente, pues significa que tenemos la posibilidad de instalarle un motor. En cambio, cuando el mecanismo no es Grashot, es decir, cuando no se cumple esta ecuación, pues estaríamos ante un mecanismo articulado donde ninguno de los eslabones rota completamente. Hoy en día eso ya no es tan problemático porque tenemos actuadores lineales, actuadores neumáticos, ¿cierto? Entonces, pues digamos que eso se lo puede sobrellevar. Pero aún esta condición sigue siendo bien importante, ¿no? Bien importante. Y además, a partir de esta ecuación, pues se permite clasificar los mecanismos. Entonces, aquí tenemos un mecanismo de 4 barras. ¿Usado en qué aplicación? En el tren de aterrizaje de un avión. Y vamos a aplicarle nosotros la condición de Grashot. Y ustedes me dirán si es Grashot o no es Grashot, ¿no? Entonces, en este mecanismo, ¿cuánto mide el eslabón más corto? ¿12? Bueno, veamos. 12 pulgadas. Entonces, esto está, digamos que esto hace parte del bastidor, ¿cierto? Barra 1. Aquí tenemos un eslabón que tiene una longitud de 12. Este de aquí tiene una longitud de 30. Este de aquí tiene una longitud de 26. ¿Y cuánto sería la longitud del bastidor? ¿Cuánto sería esto que estoy pintando ahí? ¿Cuánto sería esta linecita? ¿Cuánto vale esta longitud? ¿Alguna idea para hallarla? Pitágoras, ¿no, profe? Pitágoras, ¿no? Con el 5 pulgadas y el 32. Entonces sería 5 al cuadrado más 32 al cuadrado raíz, ¿eso cuánto sería? Treinta y dos punto 38 pulgadas. Listo. Todo esto está en pulgadas porque tiene estas comillitas aquí que significan pulgadas, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuál es el eslabón más corto? Pues ya creo que de aquí sí es más fácil mirarlo. Es el de 12 pulgadas, la longitud del eslabón más corto. El eslabón más largo sería ¿cuál?
el que acabamos de determinar, porque sería 32.38, ¿cierto? Es el eslabón más largo, 32.38 pulgadas. Y P, pues ya sé, P y Q serían los otros, ¿no? Por ejemplo, 30 y Q podría ser, por ejemplo, 26, ¿no? Es decir, si ustedes le ponen a este P y a este Q, pues tampoco estaría mal, ¿no? Simplemente los otros dos son P y Q. Entonces apliquemos la condición de Grashot, que dice que S más L versus P más Q, ¿cuánto vale? S más L sería ¿cuánto? 44, ¿cierto? O sea, este más este, 44.38. Y acá tendríamos 30 más 26, 56. Esto es menor que esto. Y entonces, ¿es Grashot o no es Grashot? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, es Grashot, ¿no? El mecanismo es Grashot porque cumple la desigualdad dada por Grashot, que dice que S más L es menor o igual que esto para que el mecanismo sea Grashot. ¿Vale? ¿Listo? Bueno. Bueno, entonces la condición de Grashot nos lleva, es decir, cuando se cumple esta igualdad, además de que ya sabemos que es Grashot, también podemos clasificarlos, ¿no? Entonces aquí tenemos varios. Por ejemplo, cuando el eslabón más corto es adyacente o queda al lado del bastidor, tenemos un mecanismo de manivela balancín. ¿Sí? Creo que ya se los había mostrado. Manivela balancín. Mírenlo aquí. Es un mecanismo Grashot. El eslabón más corto queda al lado del bastidor y obtenemos este mecanismo que se llama manivela balancín. ¿Por qué se llama manivela balancín? Porque este rota completamente y este de acá oscila. ¿Vale? Sin embargo, también tenemos otros, ¿no? Por ejemplo, cuando el eslabón más corto es el bastidor, tenemos el mecanismo de doble manivela. Doble manivela. A ver, veamos si por aquí tenemos un doble manivela. Mírenlo aquí. Para una boca más saludable, usa el enjuague bucal Colgate Total 12. No, perdón, este no es. Ese no es.
Le di lo que no era, doble rocker no es doble crank. Es este, ¿no? Mírenlo. Entonces noten que aquí en este caso, este eslabón rota completamente, este eslabón rota completamente, y en este caso, el eslabón más corto es el bastidor, ¿no? ¿Listo? Doble manivela. Doble manivela, ¿no? Por otra parte tenemos este ya lo miramos también, ¿no? Cuando el eslabón más corto es opuesto al bastidor, tenemos el doble balancín, ¿no? Que ese sí era el que miramos anteriormente. O sea, este. El eslabón más corto es opuesto al bastidor. En ese caso, el que rota completamente es el acoplador del mecanismo de 4 barras, ¿no? Listo. ¿Hasta ahí preguntas? Profe, disculpe, en el anterior mecanismo, en la anterior diapositiva hay una especie de figura como geométrica de un triángulo, para que me explicara eso, por favor, mi amor. ¿Cuál cosa, Víctor? Ahí se forma como una especie de triángulo, profe, en el de doble manivela, pero mecanismos de doble manivela. Ah, bueno, eso lo vamos a analizar después, ¿no? Ah, ya, ok. Por ahorita no. Bueno. Por ahorita Vale. Sí es importante estos ángulos que se forman aquí, pero lo vamos a analizar después cuando veamos análisis de posición y miremos ángulo de transmisión, ¿no? Eso lo vamos a ver después. Bueno. ¿Listo? Y finalmente, bueno, entonces esto pasa ahora, bueno, aquí aparece otra inversión, si les debo hacer aquí la aclaración, y es que miren que para esta inversión hablamos del manivela balancín, ¿cierto? Pero acá aparece otro que es el balancín manivela. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que en el manivela balancín el movimiento entra por la manivela y sale por el balancín. En este balancín manivela, el movimiento entra por el balancín y sale por la manivela. Para que lo tengan en cuenta de pronto. Que a veces puede pasar, podemos encontrar balancín manivela o manivela balancín y la diferencia simplemente es por dónde entra el movimiento, ¿no? ¿Vale? Bueno, y finalmente, pues cuando esta desigualdad no se cumple, es decir, cuando S más L es mayor que P más Q, todas las inversiones son triple balancines y ninguno de los elementos del mecanismo rota completamente, ¿no? Ninguno de los elementos del mecanismo rota completamente. Perdonen por la publicidad. Pero aquí tenemos el triple balancín, miren.
O sea, ninguno de los dos de los elementos del mecanismo rota completamente, ¿no? Miren que llega a una posición límite y ya no se lo puede alargar más. ¿En qué caso se podría utilizar ese mecanismo? ¿En qué casos? ¿Sí será que tiene aplicaciones? Pues en cualquier caso donde no requiramos un actuador que sea un motor, ¿no? Porque pues el motor rota completamente, rota continuamente, y en ese caso, o si utilizamos un motor, pues tendría que ser un motor que esté limitado para que, o que esté controlado, pues para que no se salga de las posiciones, digamos que esté en un rango de movimiento, que esté moviéndose y que esté retornando para que no se salga de esas posiciones, ¿no? Podría ser otro caso, que eso también es posible, pero ya electrónicamente, ¿no? Bueno, y finalmente vamos a mirar qué pasa con los mecanismos Grashoot especiales, es decir, cuando S más L igual a P más Q. ¿Sí? En este caso, todas las inversiones cinemáticas pues son doble manivela, ¿cierto? ¿Y cuál es la característica de estos mecanismos? Pues como en este caso, se cumple que S más L, que S más L es igual a P más Q, pues eso se cumple obligatoriamente, siempre y cuando este mecanismo, esta barra pues sea igual a esta, y cuando esta sea igual a esta, ¿cierto? Esa es la única forma para que S más L igual a P más Q, ¿cierto? ¿Qué tipo de mecanismo es este? Es Grashoot, ¿cierto? De hecho, este elemento rota completamente, igual que este, que también rota completamente, pero estos mecanismos tienen una particularidad. Por ejemplo, les voy a describir aquí qué pasaría cuando esta barra queda alineada aquí con esta línea. Y esta pues también quedaría aquí alineada, ¿no? ¿Qué pasaría con ese? ¿Qué pasaría en ese caso, no? En este caso ocurre lo que se llama, esto es lo que se llama un punto muerto. Un punto muerto. ¿Y qué significa? Que en un punto muerto el mecanismo puede tirar para acá o puede tirar para acá. O sea, es una posición donde el mecanismo llega casi como a una indeterminación y puede tirar para cualquier lado, ¿cierto? Es un punto muerto. Entonces, en este tipo de mecanismos hay que asegurarse que hay algún sistema que saque al mecanismo del punto muerto. Este, por ejemplo, es el mecanismo de las locomotoras, ¿no? El mecanismo de las locomotoras. Miren aquí. Entonces, cuando las barras se alinean, se tiende como a quedar en ese punto muerto, ¿no? Entonces, ¿cómo garantizamos que pues el mecanismo no se quede en ese punto muerto? Pues lo garantizamos es, por ejemplo, en las locomotoras, como
hay dos lados, ¿cierto? Los mecanismos de un lado, digamos de la derecha y los de la izquierda, lo que hacemos es que el mecanismo que está al otro lado, pues no esté así en fase con este, sino que esté desfasado, por ejemplo, que esté en esta posición, ¿cierto? Entonces, mientras, o que esté el mecanismo del otro lado, pues esté en punto muerto, ¿cierto? Entonces, mientras este está impulsado, el otro está en punto muerto, entonces este le garantiza al otro sacarlo de esa posición, ¿no? Esa es una forma. Otra forma es ponerle, por ejemplo, a esto un volante, ¿no? O algo muy pesado, un volante. Entonces, la inercia del volante saca al mecanismo de esa posición de punto muerto y le permite, pues, seguir rodando sin ningún problema. ¿Vale? ¿Preguntas? Bueno. Profe, ¿cómo es que se junta el punto muerto con el otro para que no pase? Sí, imagínate, o sea, imagínatelo en 3 dimensiones, digamos. Si yo tengo aquí un mecanismo de 4 barras, ¿cierto? En este lado, pero en el otro lado tengo, digamos, estas son las ruedas de una locomotora, pero pues obviamente esas ruedas pues no están solas. Del otro lado tienen otras ruedas, pero en este caso, este mecanismo de acá no va a estar en fase con este, sino que este está, por ejemplo, así. Entonces, mientras este mecanismo de aquí, este de aquí está en punto muerto, este de acá no está normal, está traccionando normal. Entonces, a este lo saca este de esa posición. ¿Sí? Y cuando este esté en punto muerto, pues este va a estar en una posición ventajosa donde lo va a poder sacar a este del punto muerto. ¿Sí? Sí, ahí. Bueno. Profe, o sea, es como que si le transmitiera una especie de transmisión de movimiento. Sí, porque estos ejes están rígidos, estos ejes son rígidos, están pegados, ¿no? Entonces, el movimiento de una rueda afecta a la otra. Y entonces, el comportamiento de este mecanismo afecta a este. Por eso en algunos puntos este le ayuda a este y en otros puntos este le ayuda a este. O sea, se ayudan entre los dos. ¿Sí? Ok. Eso también pasa, por ejemplo, en los motores, ¿no? En los motores, es por aquí, en los motores de los vehículos, por ejemplo. Tenemos por aquí uno. Ven, por ejemplo, que esto también pasa algo parecido, ¿no? Miren que estos pistones también llega a un punto, pues ya hablando de ese mecanismo específicamente, estos mecanismos también tienen un punto muerto, ¿no? O sea, digamos, aquí tenemos la manivela, la biela y el pistón, ¿cierto? Esto está rotando así, ¿cierto? Pero en algún punto llega la biela, la manivela y se alinea con la biela, ¿cierto? Eso es un problema, ¿por qué? Porque este es un punto muerto, están alineadas las barras, el mecanismo puede tirar para allá o puede tirar para acá, ¿no? ¿Cierto? Entonces, ¿cómo se garantiza de que funcione un motor si tenemos un punto muerto? Pues aquí hay una forma, que es lo que les estoy explicando. Mientras este está en punto muerto, los otros, como están desfasados, no están alineados todos, los otros lo ayudan a salir del punto muerto, ¿no?
First, the crankshaft. This is the part which converts the linear ¿Vale? motion of the piston to a rotational. Ahora, el problema es, por ejemplo, bueno, cuando hay varios, no hay problema. Profe, Pero y cuando hay en el caso de uno, una moto- las motos tienen uno nomás. en el caso de una moto, por ejemplo, ¿qué pasa entonces? ¿Cómo se hace? Se soluciona ese problema en el caso de una moto. ¿Cómo se soluciona en el caso de una moto? A ver, aquí está, ¿no? Bueno, no se lo ve bien. Veamos si se ve uno por acá de una moto. Ah, bueno, aquí está, miren. ¿Cómo se soluciona en el caso de una moto? Como solo tiene un pistón, miren que aquí en la manivela tiene un volante, o sea, un contrapeso. Ese contrapeso hace que lo saque al mecanismo del punto muerto. Este elemento. La inercia de este elemento hace que el mecanismo salga de esa posición, ¿no? No sé si lo harán aquí funcionar, a ver. You can therefore see in motion. Okay. But needing to stroke it just like this is again. ¿Listo? Profe, pero ahí en ese caso cuando hay una sola, bueno, una sola entrada, por así decirlo, como se garantiza de que vaya en un sentido, profe. No, la inercia del volante hace que el mecanismo se vaya para un lado, ¿no? No se regrese, por ejemplo. ¿Sí? La inercia del volante. Por eso tiene que ser un elemento pesado que saque al mecanismo de ese punto muerto, ¿no? Ah, ok, profe. ¿Listo? Bueno. Bueno, por otra parte, tenemos, o sea, dentro de los mecanismos de barras articuladas, pues tenemos muchos, ¿no? Pero los más conocidos, pues ya les mostré el mecanismo de 4 barras, pero en algunos casos se puede utilizar mecanismos de 6 barras, ¿no? Que esencialmente es un mecanismo de 4 barras que tienen 2 barras adicionales que algunas veces pues le ayudan, ¿no? ¿Dónde se utilizan mecanismos de 4 barras? Pues cuando un mecanismo de 4 barras no ofrece el desempeño que se requiere. Y aquí les presento un mecanismo de barras articuladas de 6 barras. Por ejemplo. Miren que aquí tendríamos bastidor 1, manivela 2, 3, 4, 5, ¿cierto? Y este elemento que va y sube, 6, ¿no? 6 barras. Noten que esencialmente el mecanismo básico aquí es un mecanismo de 4 barras, ¿no? El mecanismo básico ahí es un mecanismo de 4 barras al que aquí se le ha agregado este elemento para aumentarle pues los grados de libertad, pero luego se lo restringe con este, ¿no? Entonces, otros ejemplos de los mecanismos de 6 barras, pues yo les expliqué uno ahora hace un rato, ¿cierto? Por ejemplo, era este, ¿no? ¿Cierto? Mecanismo de 6 barras, miren. Que el mecanismo base
es un mecanismo de 4 barras, ¿cierto? Pero aquí se le agregó adicionalmente una barra adicional, que sería la barra 5, y un pistón 6, ¿no? ¿Cierto? Entonces, este es el esquema básico, pero se le agregó esto para, pues, para encontrar, digamos, el desempeño requerido, ¿no? En ese caso. Y aquí, pues, dentro de los mecanismos de 6 barras hay varios, ¿no? Varias inversiones. También tienen varias inversiones, otras formaciones. Tenemos, por ejemplo, la cadena de 6 barras de Watt. Aquí tenemos una primera inversión. Se fijó, una de estos se fijó, ¿cierto? Se obtiene este mecanismo, ¿cierto? Y cuando hacemos aquí una conversión, pues obtenemos aquí este otro mecanismo, ¿no? Que es muy parecido al que les acabo de mostrar, porque esto es, miren que es un mecanismo de 4 barras esencialmente, pero aquí con un eslabón ternario, pues se hizo otro elemento y una articulación acá con otro elemento, ¿no? ¿Cierto? Y por acá tenemos la cadena de Stephenson. También aquí se puede hacer la primera inversión, se fija este elemento. Tenemos aquí ya un mecanismo, primer mecanismo. Acá tenemos otra inversión, ¿cierto? Cuando aquí este elemento, este elemento aquí se convierte en un eslabón ternario y este en un binario. Aquí tenemos otra inversión y acá tendríamos otra inversión, ¿no? Para terminar, entonces, vamos a hacer un ejercicio con este mecanismo de aquí, de este ejemplo. Entonces dice que clasifiquemos este mecanismo de acuerdo a... Entonces, primer caso, a ver, veamos este primer caso. A vale 12, B vale 15, C vale 14 y D vale 4. En primer lugar, ¿es Grashot o no es Grashot? A ver, ¿cuánto sería la longitud de la barra más corta? 4, ¿cierto? 4. La longitud de la barra más larga, 15, ¿cierto? Digamos que P vale 12 y Q valdría, el que queda, 14, ¿no? Entonces, ¿cómo es S más L versus P más Q? S más L, 4 más 15, 19 versus 12 más 14, 26. ¿Es Grashot o no es Grashot? Sí, profe. Sí, no. Es Grashot, listo. Ahora, listo, ya sabemos que es Grashot. ¿Cómo lo clasificamos? La Mirando el eslabón manija corto. motor, ¿ves cómo es que es la manija? A ver, veamos la barra más corta, que es 4, sería D, ¿no? Esa está con el bastidor. Esta sería la barra más corta, ¿cierto? Y está al lado del bastidor. Entonces, ¿qué mecanismo es este? ¿Es un mecanismo manivela balancín o balancín manivela? Balancín manivela. Manivela balancín. Nivel Sería- Valencia, ¿no? Miren que el actuador está acá, ¿no? O sea, la entrada del movimiento está acá, ¿no? O sea que este sería Balancín manivela. un balancín manivela, ¿no? Balancín manivela.
¿vale? La entrada del movimiento ocurre por este eslabón de acá, que no es el D, sino el B. Por esa razón, este sería un caso de un balancín manivela. O sea, profe, cuando entra por la manivela es balancín manivela y cuando entra por el balancín es manivela balancín. Ah, no, perdón. Sería Sí, porque yo manivela también balancín. estaba ahí confundido. Manivela balancín. Ah, Viste ahí, balancín. Está, el actuador está en el eslabón más corto, o sea, manivela balancín, ¿no? ¿Vale? Ah, no, no, espérame, me despisté aquí. El eslabón más corto no es este, ¿no? ¿Sí o no? Sí, es el D, o sea, hay como fin. Es el Sí, D, es D, profe. es este, ¿no? Es de. Entonces no es manivela balancín, es balancín manivela. ¿Vale? Vamos bien, aunque me despisté. El más corto es este, ¿no? Balancín manivela, listo. Profe, Profe, Ajá. puede estar el caso en el que sea el más corto, pero entre el actuador por el otro. Sí, claro, de hecho aquí pasa eso, ¿no? Este es el más corto, digamos que este es el que rotaría completamente, pero en este caso, de este ejemplo, el movimiento está entrando por el otro, ¿no? Por eso se llama balancín manivela. Bueno, vamos a ver el otro caso, que sería este. A vale 12, B vale 5, C vale 12 y D vale 4. Entonces, ¿cuál es el eslabón más corto en este caso? Igual, ¿cierto? 4. El eslabón más largo podría ser este o podría ser este, ¿cierto? En ese caso, cualquiera de los dos aplicaría. E vale 5 y Q vale 12. Entonces, S más L versus P más Q, a ver cuánto es. Si es graph shot. S más L, 16, 16 versus 17. 5 más 12, 17, sigue siendo Grashot. Sí es Grashot. ¿Y cómo lo clasificaríamos? En este caso, el eslabón más corto es D, también es adyacente al bastidor, ¿cierto? Igual, ¿no? Podría ser manivela balancín o balancín manivela, ¿cierto? ¿Y qué otra cosa tenemos? Pues aquí está el motor del otro lado, entonces este también es igual que el anterior, ¿no? O sea, Balancín manivela. balancín manivela. Listo, balancín manivela también es este, ¿cierto? O sea, el balancín es este de acá, pero el actuador está del otro lado, ¿no? Profe, o sea que, perdón, una pregunta, o sea que cuando el motor está ubicado en la parte de la manivela, queda nombrado el mecanismo como balancín manivela, ¿cierto? Cuando el eslabón más corto es la manivela, pues en esta clasificación, y también coincide con el actuador, en ese caso sería una manivela balancín, ¿no? Pero en este caso el eslabón de salida es un balancín y el eslabón de entrada y el eslabón por donde entra el movimiento es la manivela, perdón, es el balancín, ¿cierto? Porque en este caso mira que el eslabón más corto es este y este no sería el eslabón más corto, o sea, donde está conectado el motor, entonces por eso tenemos balancín manivela, ¿sí?
Ya vamos a mirar otro caso donde cambiaría esto, ¿no? Donde sería el contrario. Veamos, a ver. Bueno, veamos este caso. En este caso, ¿cuál es el eslabón más corto? Es este, ¿cierto? Que B. vale 3. El eslabón más largo sería A, vale 12. E sería 4, por ejemplo, y Q sería 8, ¿no? Entonces, S más L versus P más Q, ¿cómo son? S más L, Es, No es Gratiot, profe. 15 no, es mayor, profe. versus 4 más 8, que es 12. Esto es mayor que esto. ¿Y ese mecanismo cómo se llama? En el primer lugar La dijeron, triple no manivela, es profe. Gratiot, no es Gratiot, sí, tienen toda la razón, no es Gratiot. ¿Y cómo se llaman esos mecanismos? Sería un Triple balancín. triple balancín, ¿no? Triple balancín. ¿Vale? Listo. Y finalmente vámonos con el otro. Con este. A ver, dice que A vale 12, B vale 3, C 12 y D 5. ¿El eslabón más corto cuál sería? 5. 3. 3. A 3, 3, 3. El más largo, pues podría ser este o este, valdría 12. P valdría 5 y Q valdría 12, ¿no? Entonces, S más L versus P más Q. Aquí tendríamos 3 más 12, 15 versus 5 más 12, 17. 17. ¿Este es o no es Gratiot? Y profe. Sí, Y sí ese es. sí es manivela Ese. balancín, ¿no? Este es Ajá. Gratiot, ¿cierto? Por otra parte, miren que el eslabón más corto, o sea, este podría ser manivela balancín o balancín manivela, pero miren que en este caso el eslabón más corto coincide con la entrada de movimiento, que es el motor. En este caso estamos hablando de un mecanismo de manivela balancín, ¿no? ¿Vale? Listo. ¿Preguntas? Bueno, Profe, listo. Entonces, yo ¿sí? no acabo de entender cómo se sabe por dónde entra el... ¿Por dónde está el actuador, no? ¿Sí? Mm, En este caso, mira que lo que está accionando este mecanismo es un motor. Entonces, en este caso, está entrando por aquí el movimiento. ¿Cierto? Como en este caso, este es el eslabón más corto, este es la manivela. Por eso se llama manivela balancín. En cambio, ya. en los otros casos, la manivela estaba acá, ¿cierto? Porque era el eslabón más corto. Pero este era el balancín. Entonces, como el motor o el actuador estaba y la entrada del movimiento estaba ocurriendo por el balancín, se llamaba en los otros casos balancín manivela. Eso era todo. Profe, y realmente pues ya funcionando el mecanismo, o sea, que fuera como en el caso anterior,
balancín manivela, entonces los movimientos que se generan en ese punto serían de balancín, ¿no? Y en el otro lado de manivela, ¿verdad? Sí, porque si yo tengo aquí un balancín, si yo tengo aquí un balancín y acá tengo una manivela, pues digamos, no tengo posibilidades de que esto rote completamente. Entonces, esto finalmente pues solo va a oscilar y el motor tendría que estar controlado para oscilar entre ciertas posiciones, ¿no? No podría rotar completamente. Por eso es más común este mecanismo que acabamos de analizar ahorita. Es más común, ¿no? Es más común que se encuentren manivelas balancines porque pues realmente ahí sí se le estaría sacando o tomando ventaja pues a las cualidades del mecanismo, ¿no? En el otro caso sería un ejemplo académico prácticamente. ¿Sí? ¿Listo? Bien. Bueno, entonces, si no hay preguntas,